Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia del Inserso. Vamos a empezar la jornada porque es que si no se nos hace tarde. Hoy celebramos la segunda jornada de este año y conmemoramos a la vez el 10º aniversario del centro porque cumplimos ya 10 años. Y vamos a tratar un tema que nos parece muy importante. Fran Blanco nos lo propuso y uno de los objetivos de este centro, como seguramente ya todo el público sabe, es la difusión, la promoción, la formación, la información sobre la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de la promoción de la autonomía personal. En esta propuesta que nos hizo Fran nos pareció perfecto que nos contara con nosotros para colaborar en esta jornada y para promocionarla y para organizarla. Nos pareció muy buena idea y por eso estamos aquí. La jornada que hoy nos ocupa es jornada de lesiones en los miembros inferiores, lesiones relacionadas con la diabetes y pie diabético. Los ponentes que nos acompañan son expertos con una alta profesionalidad y alta capacidad y cualificación en el tema y en la materia. Yo les voy a mencionar, pero luego será Fran el que hable de ellos y introduzca un poco su currículum. Nos acompañan Juan Bautista Antolín Santos, Vanessa María Robles Suárez, que es nuestra enfermera, es la enfermera de este centro desde hace 10 años, Juan Carlos Andrés Roldán, María Eugenia Díez Esteban, María Jesús Pérez Prieto, Jorge Grau Crespo. Estos son los 6 ponentes que van a conformar hoy esta ponencia. Esperamos que sea de su interés y que la mañana sea muy productiva, que yo creo que sí, porque con este plantel seguramente que lo sea. Y nada más. Les dejo con Fran Blanco, que es el coordinador y el que ha coordinado a todos estos expertos, y que disfruten. Nada más. Nada, no voy a entrar en detallar el currículum de cada uno de los ponentes, simplemente decir que son profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional, a nivel asistencial, docente e investigador, que son unos cracks en la materia y que es un placer que nos estén acompañando, sin ánimo de lucro, por cierto. Y bueno, reconocer al CREO un año más. Vamos por el tercer año consecutivo de jornadas en lesiones en la piel. Este año lo hemos centrado en lesiones en miembros inferiores y relacionados más bien con procesos diabéticos y focalizado en el último punto en el pie diabético, aunque vamos a hacerlo extensivo a lesiones en miembros inferiores. Reconocer al CREO una vez más y a Maite Gutiérrez, su directora, su total predisposición en poner las instalaciones, el personal a nuestra disposición. Hacen honor realmente a la denominación de Centro Estatal de Referencia, es una maravilla con ellos, todos son facilidades. Comentaros por último, para no extendernos lo más mínimo, que contamos con un par de productos muy interesantes, uno de ellos basado en la tecnología textil aplicada a las lesiones en miembros inferiores. Lo tenemos en la mesa de la izquierda, una tecnología calcetines concretamente, para calcetín terapéutico, y en la mesa de la derecha tenemos algún producto más basado en presión negativa y demás. Quería comentaros que en el descanso, a eso de las 12, podéis acercaros, que nos explicarán, nos dejarán tocar, utilizar, y son productos muy interesantes. Comentar también que mejor que hacer debate o preguntas al cabo de cada una de las intervenciones, sería deseable dejarlo para el final. Y al final pues empleamos media hora, 3/4, lo que nos lleve, en un poquito de debate entre todos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias y nada, perfecto. Dar la entrada como primer ponente a Juan Bautista Antolín, enfermero de aquí de Mansilla de las Mulas, formador en diabetes y formador en el curso de pie diabético de la Complutense. Un tipo estupendo, es una maravilla escucharlo. Muchas gracias y buenos días. Buenos días a todas, a todos ustedes, y en primer lugar agradecer la invitación y felicitar a este Centro Estatal de Referencia
En discapacidad y dependencia, por esos 10 años que cumple, felicitar a la dirección, a los mandos intermedios y a todo el personal que trabaja aquí por esa excelencia de este centro y, como no, agradecer a quienes te invitan y, por supuesto, a todos ustedes que realmente son los que hacen la jornada, porque sin ustedes, pues, nosotros no podemos comunicar. Dicho esto, mi presentación va a basar en uno de los pilares fundamentales, como es la prevención en pie diabético. ¿Por qué prevención en pie diabético? Porque la diabetes mellitus en cifras está en unos 450 millones de personas en el mundo con esta patología. Algunos profesionales incluso dicen que el pie diabético jamás lo han oído y que no lo han visto. Esto no es así porque los estudios científicos nos dicen que realmente existe. Y si estamos hablando de que en el mundo 450 millones de personas tienen diabetes, esta patología a lo largo de los tiempos se va a incrementar mucho más. Digo que vamos a hablar de prevención y para hablar de prevención va a ser normal y lógico que conozcamos cómo se producen las lesiones en pie diabético, cuál es la triada característica que siempre vamos a ver en pie diabético en estos pacientes, ¿no? Para que luego podamos meter la prevención adecuada a estos pacientes. Pues bien, siempre en el pie diabético de las personas vamos a encontrar, como digo, esta triada característica que va a venir dada por 3 aspectos fundamentales. Por un lado, se va a instaurar una neuropatía, por otro lado, vamos a tener la enfermedad vascular periférica y por otro lado, como luego nos hablará otro de los ponentes, Juan Carlos, va a estar el pie diabético que se produce mediante un trauma y una infección que en la mayoría de los casos va a venir. Todos ellos van a tener, importante, que vamos a tener úlcera. El pie diabético tiene úlcera porque el pie de una persona con diabetes es un pie de riesgo y hablamos de pie diabético cuando se va a dar este tipo de triada por estas 3 características. ¿Cuál va a ser el factor causal de producción del pie diabético? Pues el factor causal siempre nos lo va a dar la instauración de una neuropatía en nuestros pacientes. Sin embargo, la enfermedad vascular periférica, de la cual no vamos a hablar hoy, ni de sus métodos de prevención no invasivos, como los que vamos a hablar hoy de neuropatía, la enfermedad vascular periférica va a ser el factor pronóstico de esta enfermedad. Es decir, que nosotros cuando nos enfrentamos con una úlcera en un pie, vamos a ver que ese pie es un pie neuropático, que la lesión la ha producido la neuropatía, pero sin embargo el factor pronóstico nos le va a dar cómo está el árbol vascular de esa persona. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles van a ser los factores de riesgo de esa neuropatía? Principalmente 2. Uno, el mal control metabólico, es decir, que tengamos unas cifras de hiperglucemia elevadas y una hemoglobina glicosilada por encima de 8, 9, 10 o valores más altos. Por otro lado, sobre eso siempre hay que decir que los profesionales ante el mal control metabólico vamos a poder actuar. No vamos a poder actuar sobre la duración de la diabetes, porque muchas veces cuando tenemos a un paciente con diabetes, la evolución de esa enfermedad a la fecha que nosotros lo diagnosticamos va a ser un factor de riesgo donde no vamos a poder actuar. ¿De acuerdo? Luego van a entrar otro tipo de factores en los pacientes, como van a ser la hipertensión, la hiperlipidemia, obesidad, tabaco y algo muy importante, el alcohol. Debemos de suprimirlo y negarlo a todo paciente con diabetes, porque el alcohol es un tóxico neuronal. ¿De acuerdo?
para describir sencillamente la neuropatía, vamos a decir que su nombre completo se llama polineuropatía simétrica, distal y mixta. ¿Por qué la llamamos así o por qué se denomina así? Es sencillo, polineuropatía se refiere a que va a afectar a los nervios, a varios nervios del sistema nervioso periférico. La llamamos y decimos que es simétrica porque va a afectar a ambos lados del cuerpo. Decimos y hablamos que es distal porque va a afectar igualmente a las manos y a los pies, principalmente a los pies. Y decimos que es mixta porque va a afectar a tres componentes del pie muy importantes a la hora de desarrollar una úlcera en los pies. Va a desarrollar una neuropatía sensitiva, una neuropatía autónoma y una neuropatía motora. Tres tipos de neuropatía. ¿Y qué hace esa neuropatía en los pies de nuestros pacientes con diabetes? Pues la sensitiva va a ser el principal factor que va a contribuir al 78% de las úlceras en pie diabético. Es decir, nuestros pacientes pierden la sensibilidad en los pies y mientras nosotros detectamos una pequeña arenita en los zapatos, el paciente con neuropatía, cuando nosotros vamos a ver que hacemos la exploración, primero no lo siente y luego podría llevar una chincheta clavada en el pie y no lo detecta. Por eso, cuando hacemos las curas a nuestros pacientes con úlceras, como mostrará Juan Carlos, en la mayoría de ellas no hay dolor. Y cuando la presencia del dolor está, es un síntoma importante de alerta. La neuropatía autónoma va a ser de afectación precoz, es decir, va a ser la primera que se produce. ¿Y qué es lo que hace la neuropatía autónoma en los pies de nuestros pacientes? Pues primero va a afectar a las fibras cortas no mielinizadas, afectando a la función sudomotora y va a formar grietas y fisuras en los pies de los pacientes. Por eso veis la recomendación que hacemos a nuestros pacientes de que la higiene de los pies es fundamental y hay que hidratarlos, porque esas fisuras y esas grietas van a ser el principio de desarrollo de la úlcera en pie diabético. Y por último, la neuropatía motora que se produce en nuestros pacientes. ¿Qué hace la neuropatía? Va a provocar un desequilibrio de la musculatura intrínseca de los músculos del pie, atrofiándoles, acortándoles y nos van a dar limitaciones de la movilidad articular, tanto del tobillo como del primer dedo sobre todo. Se van a modificar los apoyos plantares de estos pacientes y se elevan los puntos de presión, produciendo la úlcera en pie diabético. ¿Y qué es lo que hacemos en enfermería? Pues lo que solemos hacer en enfermería es una exploración de nuestros pacientes. ¿Cómo se hace una exploración básica neurológica de pie diabético? No vamos a hablar hoy de la exploración vascular, que también tiene sus métodos con la palpación de pulsos y la determinación del índice tobillo-brazo como métodos no invasivos. Los otros más especializados pues están en la unidad de cirugía vascular. Hoy vamos a hablar de cómo hacemos una exploración neurológica en un paciente. Y para ello debemos de decir, antes para situar todavía más las úlceras de pie diabético, que el pie de los pacientes con diabetes sea el sitio donde la diabetes muestre los efectos devastadores de las complicaciones, tanto neuropáticas como vasculares, que en mayor o menor grado se van a presentar a lo largo de la vida de nuestros pacientes con diabetes. Vamos a ver pacientes amputados, heridas muy feas, que realmente en los congresos los mostramos y hay que también ser así. Hay que decir qué es lo que pasa cuando obviamos
este tipo de controles, porque el pie diabético es ya una auténtica entidad clínica y el factor de predictivo más importante de desarrollo de una úlcera neuropática va a ser la pérdida de sensibilidad en los pies o la neuropatía. Por eso siempre nos tenemos que preguntar, ¿creemos en la prevención, tanto profesionales sobre todo como pacientes? Y habrá que decir por qué es importante esa prevención. Y decimos que es importante porque aproximadamente entre el 15 y el 25% de estos 450 millones que yo les he contado que hay en el mundo de personas con diabetes, lo que dicen los estudios es que entre el 15 y el 25% a lo largo de su vida van a desarrollar una úlcera de pie diabético. Que la tasa de recidiva de úlceras de pie a los 5 años es del 70%, es decir, son cifras tan elevadas como para hacerlas caso. Que el 85% de todas las amputaciones que se realizan, las no traumáticas, las que son debidas a pie diabético, el 85% vinieron precedidas de una úlcera en el pie. Que las personas con diabetes que han tenido la amputación de uno de sus miembros tienen el 50% de desarrollar una lesión grave en otra extremidad en el plazo de 2 años. Y eso se entiende fácilmente porque cuando ha habido una amputación tenemos 10 dedos, los 10 son necesarios. Alguien piensa que por quitar un dedito, y le llamamos dedito, le llamamos ulcerita, y estos diminutivos a los profesionales no nos gusta transmitirlo porque la úlcera en pie diabético es una úlcera complicada, y porque una amputación de un dedo es importante porque tiene todo el apoyo y dependiendo tiene muchos apoyos y tiene muchas funciones y dependiendo el dedo que sea, los apoyos en el pie, como he dicho antes, van a cambiar y las presiones de apoyo y la forma de pisar de los pacientes van a cambiar y en esos cambios se habla de que el 50% se tiene de riesgo de producirse otra lesión en el miembro no amputado. Y otro de los aspectos muy importantes que nos dicen los estudios que hay, que el pie diabético, una úlcera en un pie diabético es un factor de mortalidad, que ya que tienen una tasa del 50% de fallecer en los siguientes 5 años al haber desarrollado una úlcera en el pie. Por eso es un marcador importante de mortalidad. Una vez tenidas en cuenta todas estas cifras, vamos a decir qué es lo que hacemos cuando tenemos a un paciente que pasa a nuestra consulta y queremos explorarle los pies. Tenemos 3 bloques importantes. Por un lado, vamos a tener que hacer la anamnesis del paciente, la historia clínica del paciente con respecto al pie. Es decir, qué datos debemos de conocer de ese paciente con respecto al pie. El segundo bloque que vamos a hacer cuando tenemos al paciente, lo tumbamos en la camilla, es la inspección de esos pies. Y por último, la exploración clínica que, como vemos, pues se va a basar en varias pruebas. ¿Qué es lo que nos interesa de la historia del pie, no de su historia completa, con respecto a ese paciente? Pues nos interesa recopilar datos como preguntarle si tiene parestesias, si tiene disestesias, si tiene calambres, si tiene hormigueos, si tiene dolor, si tiene una sensación de frío o calor anormal, y si tienen el dolor, ellos describen varios tipos de dolores: dolor punzante, dolor lacinante, dolor en quemazón. Todo ello te lo describe prácticamente el paciente. Si tiene una sensación de acorchamiento, y si todos estos síntomas nos suelen contar los pacientes, se suelen dar por la noche, es decir, con una exacerbación nocturna. Una vez tenemos al paciente tumbado en la camilla, nosotros lo que vamos a hacer es
verle el pie, ver si tiene dedos en garra, si tiene un aumento de la concavidad plantar, si tiene prominencias en las cabezas metatarsales centrales, si hay una pérdida grasa de la humedilla plantar, tocamos y vemos cómo está toda la musculatura y cómo está la composición ósea del pie en esa zona. Si hay hiperkeratosis, si hay sequedad o descamación en la piel y sobre todo si hay una desarticulación total por una pérdida de la musculatura intrínseca del pie, provocando lo que denominamos un pie de Charcot. Y luego ya pasamos a la tercera fase, que sería la exploración clínica. La exploración clínica los profesionales la solemos hacer con todo este tipo de pruebas, con la pérdida de sensibilidad a la presión, la vamos a explorar, la sensibilidad profunda, la sensibilidad superficial, reflejos, limitación articular y función sudomotora. ¿Cómo exploramos cada cosa? Bueno, pues muchas veces estamos haciendo y hemos hecho, pues profesionales que aquí se encuentran, pues los talleres dirigidos a otros profesionales, y una vez que tenemos al paciente en la camilla, vamos a explorar 10 puntos, primero, tercero y quinto dedo, primera, tercera y quinta cabeza metatarsal, 2 puntos en el centropié, el talón y 1 punto en el retropié, 10 puntos. Siempre va a ser muy importante decirle al paciente lo que le vamos a hacer, que la prueba no es cruenta, que no es invasiva, que no tiene ningún problema. Vamos a necesitar, eso sí, de pacientes colaboradores, vamos a evitar los puntos con hiperkeratosis y, lógicamente, como vamos a preguntar al paciente si lo siente o no lo siente, el paciente no puede ver la exploración. Como he dicho, exploramos todos esos puntos y al final vemos si en esos puntos la insensibilidad, hay más de 4 puntos, lo que nos dicen las guías es que vamos a hablar de que el paciente tiene una neuropatía. ¿De acuerdo? Pasamos a hacer la segunda prueba, que sería la sensibilidad profunda, que la vamos a explorar con 2 tipos de aparato, principalmente un neurotensiómetro, que vale mucho dinero y normalmente está en las unidades especializadas cuando quieren hacer un estudio y quieren publicar ese estudio. El neurotensiómetro va a dar un valor de referencia para poderlo publicar, y otro lo hacemos con un diapasón. No sé si he dicho que exploramos el otro, los puntos, la pérdida de sensibilidad con un monofilamento de Sainz-Weinstein 5.07, que hace una presión de 10 gramos por centímetro cuadrado. Bueno, pues viene el diapasón, vamos a explorar en 5 puntos. Maleolo interno, maleolo externo, la punta del primer dedo, la tercera cabeza metatarsal del primer dedo y la tercera cabeza metatarsal del quinto dedo. Hay otro aparatito que se llama Vibratic, por si alguno quiere tenerlo, que es un aparato que pesa muy poco y que se lleva perfectamente, que cumple las mismas funciones que un diapasón y se hace la prueba exactamente igual. Aquí les muestro cómo se hace la prueba de exploración de sensibilidad profunda en un paciente. Lógicamente, en todos los puntos siempre vamos a contar lo mismo al paciente, le vamos a contar de qué se trata la prueba para que no tenga miedo y sepa qué es lo que le vamos a hacer. Incluso la prueba con el monofilamento y con el diapasón se la hacemos en la mano, hacemos que vibre y le decimos: esto es lo que usted va a sentir, y cuando usted deje de sentirlo me tiene que decir cuándo no lo siente, y vamos a discriminar. La interpretación va a ser si lo siente o no lo siente. Valoramos, como hemos dicho, prominencias óseas, evitamos hiperkeratosis y siempre necesitamos de un paciente colaborador. Esos serían los materiales con los que vamos a utilizar aquí.
¿Qué hacemos cuando exploramos la sensibilidad superficial? Pues vamos a explorar 3 tipos de sensibilidades: la térmica, la táctil y la dolorosa. Aquí hay que decir siempre una cosa: si hemos explorado ya la sensibilidad profunda que estamos analizando, fibra larga, la fibra, si ya nos ha dado que está afectada, la fibra corta va a estar afectada por definición y vamos a obviar igual este tipo de pruebas. No nos hace falta igual hacerlas, pero si practicamos esta prueba porque las otras han sido negativas, la térmica la hacemos con una barra de frío-calor, se la aplicamos al paciente en la mano, le decimos qué es lo que siente y luego se la aplicamos en el pie y le decimos también qué es lo que siente. Con la táctil cogemos un pincel y hacemos lo mismo, tanto en la mano como en el pie. Y cuando lo sienta, sí nos va a decir si lo siente o no lo siente. Y la dolorosa exactamente igual, hay un aparatito que se llama pinprick, pero que normalmente no lo solemos utilizar, y digo menos porque si no estás avanzado en este tema, lo único que puedes hacer es provocar tú, al hacer la exploración, algún tipo de úlcera al utilizar este aparato. Por eso lo que más utilizamos son las sensibilidades, tanto de pérdida de sensibilidad como de profunda, como de sensibilidad a la presión. La superficial la dejamos en los casos en los que pues un paciente nos ha llegado de nuevo y no sabemos cómo está ese pie. Pero en cuanto vemos que alguna de las sensibilidades viene por pérdida de presión o profunda está afectada, esta otra por definición va a estar también afectada. Existe para explorar la sensibilidad térmica uno de los aparatos que se llama RONTEM, que si queremos publicar un estudio, cuando hemos hecho un estudio de prevención, pues la temperatura oscila entre 15 y 40 grados y sí que vamos a tener que detallar en un estudio, ya que los referees o dependiendo la revista en que queramos publicar, no nos lo va a dejar publicar. Cuarto, vamos a explorar los reflejos. ¿Qué tipo de reflejos exploramos? Pues principalmente el aquilio y el cutáneo plantar. ¿Cómo lo exploramos? Pues cuando tenemos el paciente en la camilla con un objeto romo que puede ser el borde del martillo de reflejos, lo pasamos de adelante a atrás y la respuesta natural del paciente va a ser una dorsiflexión de los dedos. Al pasar un objeto romo de abajo hacia arriba en el pie, va a haber una dorsiflexión. Esa sería la respuesta normal en el reflejo cutáneo plantar. El reflejo aquilio, con el paciente tumbado, damos un golpecito en el talón de Aquiles y la respuesta va a ser la misma, una dorsiflexión. Si todo va bien, va a haber una dorsiflexión de los dedos del pie. ¿Qué valoramos con esto? ¿Qué nos dice todo esto? Que su ausencia significa que el paciente, estamos ante un paciente neuropático, pero que su presencia no la descarta, que tenemos que acudir a otro tipo de pruebas para ver cómo está ese paciente. En quinto lugar, exploramos la movilidad articular, tanto del tobillo como del primer dedo. Es una prueba muy sencilla en la cual no perdemos nada de tiempo y hacemos una dorsiflexión del primer dedo y también del tobillo. Y vemos cómo está la movilidad articular. Si hay una limitación importante, va a ser un predictor de ulceración. En presencia de neuropatía, por lo que hemos dicho, que siempre va a haber un aumento de las presiones plantares dirigidas a otras zonas del pie. Y por último, otra de las pruebas que incluso pueden hacer los propios pacientes en su casa es la función sudomotora. Como hemos dicho, dentro de la afectación neuropática que van a sufrir nuestros pacientes, uno de ellos, dentro de la afectación autonómica, va a ser la función sudomotora. Es una afectación
precoz de las que primero se afecta a los pies de nuestros pacientes con diabetes y consiste en utilizar un parche que se puede comprar en la farmacia que tiene un color azul. Tenemos al paciente tumbado en la camilla, pegamos ese parche en uno y otro pie, esperamos 10 minutos y vemos si cambia de color. Es azul, si en 10 minutos cambia a rosa, vamos a ver que el pie está perfectamente, que suda, que mantiene esa función sudomotora. Cuando está abolida, vamos a pensar que estos pacientes están desarrollando ya una neuropatía incipiente. ¿De acuerdo? ¿Cada cuánto tiempo y cómo valoramos? Es decir, ¿para qué hacemos todas estas pruebas en nuestros pacientes? Bueno, pues cuando hemos hecho todas estas pruebas a nuestros pacientes, vamos a clasificarlos en una tabla que nosotros tenemos de riesgo 0, 1, 2 y 3. O, traducido en palabra, bajo riesgo, riesgo aumentado, alto riesgo o pie ulcerado. Tenemos 4 niveles. En el nivel 0 de bajo riesgo es un paciente que hemos explorado y que hemos visto que todas sus sensibilidades están perfectas, que si hacemos una exploración vascular, que tiene pulsos y que tiene un índice tobillo-brazo entre los valores normales. La revisión a estos pacientes les decimos que tiene que ser anual. Cuando estamos en el riesgo 1 o riesgo aumentado, puede haber ya una neuropatía o ausencia de pulsos u otro tipo de factor. A estos pacientes ya les vamos a decir que debido a su riesgo los vamos a ver cada 3 o 6 meses. Cuando estamos ante un paciente de riesgo 2 o alto riesgo, significa que tenemos delante de nosotros a un paciente con un pie ulcerado, a un paciente con un índice tobillo-brazo alterado, que tiene deformaciones en los pies y que tiene algún otro cambio en la piel, o un paciente que ya ha sufrido en los años anteriores una úlcera previa. A estos pacientes lo vamos a ver entre 1 y 3 meses. Y cuando nos encontramos en un paciente que tiene una úlcera de pie diabético, a este paciente lo vamos a ver a demanda. Le vamos a decir si diario, si cada 12 horas, si cada 3 días, dependiendo lo que nosotros veamos con estos pacientes. Y una vez hecho todas estas recomendaciones, uno de los grupos que tenemos y que estamos realizando un subproceso de pie diabético entre las unidades de especializada, las áreas especializada y de atención primaria, hemos creado un tríptico que después de este examen le damos a los pacientes para que se lleve a casa con todas las recomendaciones que ya les hemos hecho verbales, se las vamos a dar por escrito para que se las lleve a casa. Y esas recomendaciones pues las hemos elaborado, hay muchísimas, pero nosotros con bastante trabajo elaboramos esto, la gerencia de atención especializada y de atención primaria, y se lo damos a los pacientes cuando hacemos la inspección de los pies de una persona con diabetes. Por eso les digo que vean la importancia que tiene la prevención y la importancia de que los profesionales veamos sus pies y que ustedes o los profesionales derivemos a los pacientes a ver los pies o el propio paciente pida que sus pies sean revisados. Como estamos siempre metidos en estos temas, quiero terminar diciéndoles que el día 30 de mayo en el salón de actos pues las enfermeras de atención especializada hablarán de plan de alimentación, y por otro lado 2 especialistas internacionales a nivel mundial como son el doctor Lázaro y el doctor Camilo Burato desde Italia vendrán y aterrizarán en León para hablarnos de las estrategias de prevención en atención primaria. Y nada más y muchas gracias. Sí, muchas gracias, Juan. A continuación nos hablará Vanessa María Robles Suárez,
que es podóloga y enfermera de aquí del CRE, y su ponencia va a versar sobre alternativas para la descarga en el pie diabético. Gracias. Bueno, primero agradecer al centro y a Fran, el coordinador, por permitirme colaborar en estas jornadas, que me parecen muy importantes. Ay, gracias, Juan. Bueno, yo os voy a hablar sobre las alternativas para la descarga en el pie diabético. Una vez que nos ha contado Juan toda la exploración básica en el pie, ¿vale? Vamos a pasar, bueno, pues desde el punto de vista podológico, qué nos vamos a encontrar y los tratamientos. Desde el punto de vista quiropodológico vamos a ver que existen queropatías y onicopatías. Vamos a ver en las imágenes, como vemos, una hiperkeratosis en la zona plantar, onicocriptosis o la uña encarnada comúnmente denominada, ¿vale? O una onicogrifosis, una alteración postraumática en el pie. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo relacionado con el pie diabético, pues todavía más. El mecanismo por el que se producen estas queropatías, bueno, es un engrosamiento de la piel. Se producen por un exceso de la presión y de la fricción en zonas prominentes, tanto en el dorso, en la parte dorsal de los dedos, zonas de talón, produciendo hiperkeratosis, elomas, bursitis, inflamación de las bursas y pueden llegar a haber unas ulceraciones. Ahí vemos cómo en los dedos en garra observamos elomas. Aquí vemos las fisuras en el talón, con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Y este es un eloma que ya ha estado tratado, ¿vale? Entonces aquí observamos, bueno, cómo la formación de la hiperkeratosis y la zona del eloma ya está tratada, y con este hay que tener mucho cuidado porque en este tipo de lesiones desemboca en una úlcera en 2 minutos. Las recomendaciones a nivel podológico, vale, pues vemos que vamos a pasar por una exploración podológica periódica, según la tabla de riesgo que también nos ha comentado antes Juan Antolín. Vamos a pasar un corte de uñas, eso hay que individualizarlo todo, eliminar las hiperkeratosis y elomas que puedan existir en el pie. Un estudio biomecánico para ver qué presiones existen en la zona plantar. ¿Vale? Y mucho cuidado con los queratolíticos, parches callicidas o los típicos quitacallos que vamos a ver aquí en la imagen, ¿vale? Sobre todo porque los parches callicidas al final acaban macerando muchísimo las lesiones. Cuando vemos que tenemos una verruga tipo papiloma, los ponemos y lo dejamos ahí 3-4 días y eso ya puede desencadenar una úlcera. Los quitacallos lo mismo. Hay que tener muchísimo cuidado con todas estas cosas que se hacen en domicilio. El tratamiento ortopodológico va a ir encaminado tanto a los soportes plantares, que lo que nos van a producir son las correcciones, van a ser compensadoras y van a producir un correcto apoyo. La final van a ser la de redistribuir presiones, mejorar la estabilidad en dinámica. Y ahora vamos a pasar a las órtesis digitales, las denominadas siliconas. Las órtesis digitales son de 3 tipos: paliativas, funcionales y sustitutivas. Su finalidad va a ser prevenir las lesiones, redistribuir también presiones y corregir el apoyo y mejorar en la marcha, en la dinámica. Aquí observamos
un tipo de ortesis, ¿vale? Con una cresta, esto se llama una cresta subfalángica, y un separador interdigital. Esto está compuesto como por dos partes. Y aquí vemos las sustitutivas. Estas primeras pueden ser paliativas o funcionales, y estas son sustitutivas. Cuando existe la amputación de alguno de los dedos, puede sustituirse para mejorar la dinámica sobre todo. La definición de las siliconas, ¿qué son? Son pequeños dispositivos ortésicos que, aplicados en los dedos del pie, corrigen y compensan las alteraciones tanto digitales como digitometastarsales. Las características mecánicas de las siliconas son plásticas, flexibles, elásticas y resisten a las fuerzas de cizallamiento. Es importante. Los tipos con los que trabajamos este tipo de siliconas suelen ser en tipo masilla, líquidas o semilíquidas. Las líquidas o semilíquidas tienen una dureza que es una dureza media, no existe ninguna otra más, y se pueden combinar con otros materiales, que estas realmente se utilizan para mezclarse con otros materiales, y que el entramado de la silicona quede tanto en una venda o una gasa, y sobre todo se utiliza para piezas de gran dimensión y para cubrir y prevenir determinadas zonas, sobre todo pues la zona del juanete, hacer juaneteras con este tipo de silicona. El tercer tipo que tenemos es el bicomponente, que es el que ahora mismo se está utilizando más. Este se utiliza con dos tipos de masillas, como las primeras que os había comentado. Son dos tipos de masillas diferentes que, mezcladas en igual proporción, endurecen sin tener que utilizar ninguna sustancia catalizadora, que ahora veremos cómo en una tipo masilla tenemos que utilizar algo que nos sirva para que esa silicona se endurezca. ¿Por qué ahora mismo se están utilizando más las de bicomponente? Bueno, pues la evidencia nos está diciendo que hay algo de toxicidad por el catalizador que se utiliza. La definición de las siliconas tipo masilla es una definición técnica. Son unos elastómeros derivados del sílice que en su proceso industrial reciben cargas de materiales que modifican la consistencia y la apariencia final. La mayoría de las siliconas podológicas van a recibir unas cargas de sustancias parafinadas que, en función de la proporción, pues permiten obtener tanto las siliconas. Vamos a dividirlas en tres, aunque veremos que se pueden utilizar diferentes durezas. Siliconas blandas, las siliconas semirrígidas y las rígidas. En el pie diabético utilizaremos tanto las primeras como las segundas. Las terceras ya os comentaré exactamente para qué son. Las siliconas de tipo masilla, como hemos dicho antes, están las blandas, las semirrígidas y las rígidas. Se denominan siempre en esta palabra, que es el SOR, que es dureza. Entonces vamos a ver que a más blandas, pues menor dureza. Cuanto más rígidas, mayor dureza. Las blandas, ¿para qué se utilizan? Pues sobre todo cuando existen unas deformidades rígidas, dedos en garra, paliativas y de protección. Las rígidas, bueno, estas serían las semirrígidas, ahí me he confundido, serían de un SOR 10, 12, 14 y 16, serían para alteraciones flexibles de protección y para cierto grado de corrección. La confección, ¿cómo se realizaría? Con catalizador y la masilla. Aquí vemos cómo se extrae la masa es una masa además muy flexible, muy maleable, del bote. Se extiende en la mano y hay que masajearla muy bien, hay que moldearla muy bien, ¿vale? Para que coja consistencia. Y por último, utilizaríamos ya el catalizador. En este caso sería un catalizador líquido. ¿El catalizador qué es? Por eso comentan que existe toxicidad por los compuestos orgánicos que lleva ésteres de ácido salicílico y los compuestos orgánicos de platino. Se utiliza en líquido y en pasta.
Vale, la pasta es una sustancia, un material muy parecido casi a la masilla. Entonces, la combinación de los dos, lo único que se utiliza más es el líquido. Nos deja manejarla mucho mejor. El catalizador, bueno, las proporciones serían estas de uso. El líquido, mezclar una gota de catalizador por cada gramo de silicona. Aquí hay que decir que cada vez que utilizamos, que cogemos la masilla, la parte de la masilla que queremos utilizar para la fábrica de las órtesis digitales, de las siliconas, siempre se recomienda ponerla en un peso digital. Entonces, según el peso digital, los gramos que tengamos, pues añadir 1 gramo de catalizador líquido a la silicona. Y en la de tipo pasta sería mezclar una línea de 1 centímetro de catalizador por cada 2 centímetros lineales de silicona. Las diferentes durezas se pueden medir con un durómetro digital que se utiliza también para otras cosas. Por eso os comentaba antes que aunque tengamos 3 tipos de masilla, o sea, 3 tipos de durezas, que son las que nos venden comercialmente, luego a través de un durómetro nosotros podemos mezclar diferentes durezas para conseguir la dureza que queramos realmente y personalizar muchísimo el tratamiento, lógicamente. El diseño pues va a estar siempre sujeto a criterios sobre todo biomecánicos, grado de deformidad que tenga el paciente y que la estructura digital nos permita manejar y bueno, pues las enfermedades sistémicas, en este caso la diabetes mellitus. En este caso tenemos separadores interdigitales entre 2 dedos, sobre todo a la hora de la deambulación. Muchas veces nos pueden aparecer diferentes elomas, callosidades en las partes internas de los dedos. Y entonces, bueno, esto nos ayuda muchas veces a prevenir una posible úlcera a partir de un eloma. También tenemos las tipo omega, que llamamos, ¿vale? Porque hacen este dibujito. Y luego, bueno, también comentar las que os había dicho antes, que eran las que te llevaban las crestas subfalángicas, y luego también las hay en anillo. En anillo yo en el pie diabético sinceramente no soy muy partidaria porque puede provocar pues, lesiones vasculares y edemas de ventana. Las recomendaciones del uso de estos dispositivos: un uso diurno, nunca en la cama porque no nos va a servir para nada, siempre cuando lo introducimos a la hora de caminar. Utilizar siempre, eso sí, calzado, una media o calcetín, de momento con una sandalia no porque se nos iría, es un dispositivo que tiene que ir sujeto de esa forma. Los productos astringentes también específicos, si existiera un aumento de la hiperhidrosis por su uso, porque bueno, al final es un dispositivo que llevas ahí que puede provocar cierto aumento de sudoración. Lavarlo con aguas y jabones neutros, típico jabón con el que nos duchamos, lavarlo bien y luego pues, secarlo con un papel secante. Tras su confección hay que intentar mantener la órtesis fuera al aire 24 horas sin poner, para finalizar el fraguado, es el tiempo que tiene de fraguado, de endurecimiento de la órtesis. Y luego facilitar con una señal siempre a rotulador para asegurar la posición en el pie, porque hay veces que pues, no te das cuenta y la órtesis bueno, es de tal forma que te parece igual por delante que por detrás. Entonces, facilitándolo con una pequeña rotulación. Vale. Vamos a pasar ahora al alivio, reducción y las redistribuciones de la presión. Hay que ver los aspectos generales que pueden influir en el paciente y las características específicas de la lesión. Vamos a hablar de filtros adhesivos, del Total Contact Cast, ¿vale? Que es el yeso de contacto total, las férulas de descarga extraíbles, que es el Plastic Cast, que es un yeso plástico de resina, las férulas prefabricadas, la Removable Cast Walker y el calzado terapéutico y las órtesis plantares.
Los fieltros adhesivos, ¿qué son? Bueno, pues es un conglomerado de fibras de lana que, bueno, mediante el vapor y la presión se forman un tejido compacto. En una de sus caras siempre va a ir adhesiva para ponerlo en contacto con la piel. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el fieltro debe mantener la úlcera libre de la presión, aumenta la superficie, pone un apoyo perilesional, nunca en la lesión, y disminuye tanto las fuerzas rotacionales como las de cizallamiento. Los fieltros adhesivos son eficaces, económicos y no producen lesiones secundarias. Siempre hay que saber ponerlos bien, claro. El grosor más común que solemos tener en el mercado suele ser entre 2 y 10 milímetros. Habitualmente en un pie diabético, cuando ya tenemos una lesión, el grosor que más se utiliza es entre los 8 y los 10, pero hay veces que hay que aumentar el grosor y serían entre 15 y 20. ¿Cómo lo hacemos? Para aumentar los grosores utilizaríamos un fieltro de 10 milímetros que superposicionado uno encima del otro alcanzaríamos esos grosores. También hablaros de que existen, bueno, los fieltros son estos, vienen en planchas o en rollo y se cortan a la medida que se quiera y que se necesite para descargar la úlcera o la lesión. También deciros que existen unos tejidos de algodón, existen unos tejidos de algodón, ¿vale? Que son los moleskines y los FlexiWeb, que también es un fieltro de algodón con adhesivo. Estos todos llevan también adhesivo. Estos sobre todo los solemos utilizar para descargar zonas que acabamos de tratar quiropodológicamente, eliminación de determinados selomas y eliminaciones de hiperkeratosis, cuando queda la piel muy sensible, las utilizamos para protegerlos. ¿Cómo se comprueba que la descarga es efectiva realmente? Pues comprobando en bipedestación, comprobando que la lesión está en suspensión. Este tipo de fieltros no se deberían usar más de 4 días, aunque siempre es recomendable que a las 48 horas se cambie, porque simplemente por la deacumulación los grosores van a disminuir y va a perder el efecto que tienen. A tener en cuenta siempre para utilizar estos fieltros el peso del paciente, donde se localiza la lesión, la superficie de la lesión, la dimensión, el tipo de apoyo que tiene el paciente, si la lesión es muy exudativa, porque si la lesión va a ser muy exudativa, el fieltro se va a entramar el exudado en el fieltro y va a perder también su eficacia, y la abertura anterior o lateral, nunca circular, para evitar el edema de ventana. Al estar luego en bipedestación, todos los tejidos aumentan y pueden provocar un edema. El diseño siempre personalizado y siempre sujeto también a modificaciones según el mecanismo de producción de la carga. Las localizaciones de las úlceras plantadas en el pie diabético, las diferentes alteraciones estructurales, bueno, comentarlos un poco así a grandes rasgos para que lo sepáis, que las más frecuentes suelen ser el primer metatarsiano por mecanismos de que, por ejemplo, el primer radio pueda estar plantar flexionado y que sea semiflexible y rígido. Un antepié valgo, un antepié que esté echado hacia adentro, que sea rígido, flexible, provoca una inestabilidad en la fase de apoyo, del apoyo medio, vamos. Aquí vemos como una úlcera en la cabeza del primer metatarsiano, se coloca la descarga. Hay veces que las descargas con el fieltro, con el adhesivo del fieltro no es suficiente y tenemos que poner apósitos de sujeción. En el segundo y el tercer metatarsiano también es otra de las frecuencias de aparición, provocado por un retropié varo con garra del quinto dedo. El segundo y el tercer metatarsiano también puede ser más largo, también puede provocar ese tipo de ulceraciones. Y un primer metatarsiano acortado porque
al estar acortado, pasan las fuerzas hacia los otros metatarsianos, hacia el segundo y hacia el tercero. Un pie equino global. Y luego, en la cuarta y quinta cabeza metatarsal también puede ser producida por un juanete de sastre, un retropie varo no compensado. Aquí vemos un cuarto metatarsiano, una ulceración en el cuarto, y aquí observamos cómo se realizaría la descarga en el caso de que fuera el tercero. La aplicación, bueno, pues más o menos en los dibujos, en las imágenes, lo vais a ver. Aquí, bueno, pues observamos cómo se aplicarían los fieltros. ¿Vale? Aquí sería pues una descarga del segundo, del quinto, del primero, aunque los fieltros nos permiten hacer muchos tipos de descarga de diferentes formas, siempre que no sea circular. ¿Vale? Y aquí vemos también como tanto un cuarto, quinto y un quinto, ¿vale? Las formas que podemos tener. Vamos a pasar a los Total Contact Cast, que son los yesos de contacto total. Estos, bueno, deciros que son botines sobre férulas de escayola o de fibra de vidrio, que se colocan en el miembro una vez realizada la úlcera y realizadas las descargas con fieltro, con el objeto, sobre todo, de que el paciente no se lo pueda retirar. Vale, aquí vemos también cómo hay una aplicación también de descargas con los yesos. Las ventajas que tiene este tipo de férulas, pues que reducen en un 87% la máxima carga en el antepié, la limitación del movimiento de tobillo y distribuyen la carga en todo el dispositivo. Los inconvenientes, que hay que estar muy entrenados para poner este tipo de descargas, de férulas, se deben cambiar cada 7-10 días, nunca más. Luego, hay un aumento también de presión en el retropié, entonces hay que tener también mucho cuidado y al final encarece el tratamiento, porque al tener cambios muy frecuentes lo va a encarecer y hay que tener, claro, muchísimo cuidado con todo esto, tanto las abrasiones como las úlceras iatrogénicas que se pueden derivar de la aplicación de estos yesos. Las férulas extraíbles también se colocan con fieltros adhesivos más una venda que en vez de ser de yeso sería de resina de fibra de vidrio. Estas se usan a corto o medio plazo, las lesiones también tienen que ser lesiones de gran tamaño y cuando se ponen cuando los fieltros ya son insuficientes. Estas son extraíbles. Aquí vemos cómo sería una venda de resina, que es mucho más limpia que las de yeso. Y aquí, bueno, veríamos una férula puesta. Las férulas prefabricadas, bueno, pues mucho mejor que lo que hemos visto antes. Sustituyen a los yesos, limitan la propulsión a la hora de despegar también en la marcha y redistribuyen también las presiones. Inicialmente se usaban para inmovilizar en caso de fracturas, pero ahora, bueno, se utilizan también en las descargas del pie diabético. Las composiciones de estas férulas prefabricadas, bueno, pues tienen suelas en tipo balancín, tienen plantillas modulares e incluso llevan plantillas con celdas que se pueden quitar esas celdas para dejar la apertura suficiente de la dimensión de la lesión. Y también hay otras que también llevan cámaras neumáticas, como por ejemplo esta, para controlar las presiones. Las ventajas que tienen, pues que son de fácil aplicación, que permiten ver cómo la evolución de la herida, se pueden reutilizar en el caso de que vuelva otra vez a aparecer una nueva lesión, permiten una mejoría en la higiene personal y, bueno, pues son mucho más cómodas. Vamos a ver también que está el calzado terapéutico, su diseño va a ir enfocado a las descargas específicas, a proteger también el pie para la recuperación
de las lesiones y acomodar también los vendajes voluminosos. Los tipos, podemos tener, hay muchos tipos, descargas anteriores, descargas posteriores y las suelas, por ejemplo, en balancín. Aquí vemos una descarga anterior, la descarga posterior, estos son calzados posquirúrgicos también, y las suelas en tipo balancín. Las ortesis plantares también es otro mecanismo de descarga, otro dispositivo de descarga. Es un dispositivo externo que, aplicado al pie, pues modifica tanto los aspectos funcionales como estructurales del sistema musculoesquelético. Previenen el movimiento indeseado, asisten a los movimientos que sean deficientes, resisten también a una deformidad, mantienen un segmento desviado en una posición que sea correcta y se usa para redistribuir las fuerzas, aliviar las presiones excesivas en algún área. Vale. Los soportes plantares hay que esperar a ponerlos cuando ya se ha resuelto la úlcera. Primero pasaríamos, para la realización, la fabricación de una ortesis plantar, primero tendríamos que pasar por una valoración, una exploración y un estudio biomecánico o baropodométrico mediante una plataforma de presión, un podoscopio. En esta incluye una valoración en estática, una valoración en dinámica, la valoración musculoesquelética tanto en carga como en descarga, y luego se recogería un molde. Ahí vemos un podoscopio y aquí vemos la imagen de una plataforma de presiones, como las zonas más rojas son las que mayor carga tienen en la planta del pie. La recogida de molde se realizaría en espuma fenólica o venda de yeso. Hay más tipos de recogida de molde, pero bueno, las más usadas ahora mismo pues serían también estas, y las más sencillas y las más fáciles. Aquí vemos cómo recogeríamos el molde en una espuma fenólica y aquí cómo recogeríamos el molde siempre en descarga con una venda de yeso. Los materiales que se utilizan, sobre todo para el pie de riesgo, pie diabético, vamos a estructurarlos en que hay una parte principal de la plantilla que casi siempre suele ser en un etilvinilacetato, en un EVA. Existen muchas densidades, entonces, bueno, como eso hay que personalizarlo, pues se podrían poner de diferente densidad, dependiendo también del peso del paciente, del tipo de estructura podológica, etc. Luego va a contar también con el polietileno reticulado. Este material es el plastazote y estos son materiales de descarga. Tienen memorias lentas y sobre todo se van a añadir en la plantilla, en la estructura base, en zonas que hayamos realizado una descarga selectiva, en zonas que queramos que amortigüe más. Luego vamos a contar que le vamos a poner un forro en la plantilla, que suelen ser de poliuretano microcelular. Hay millones de materiales. Yo aquí os he puesto los que más se utilizan. Que sea poroso, de 3 a 5 milímetros, también para evitar que haya una hiperhidrosis. Y el calzado que tenga la capacidad de albergar un soporte plantar, una ortesis plantar, que nunca nos ocurra esto. ¿Vale? Bueno, mencionaros un poco también qué más materiales tenemos, que están sobre todo para el pie diabético se utilizan mucho los uretanos especiales, lo que os había comentado yo, el plastazote. El porón es un material también de memoria lenta muy parecido al plastazote que se coloca en estas zonas de descarga, ¿vale? Y luego pues los EVAs más los compuestos. Aquí vemos también una plantilla, esto todo es sobre moldes negativos que son en escayola. Y aquí vemos diferentes EVAs de diferentes densidades, tridensites que se llamaban. ¿Vale? Y esto es todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Vanessa. Bueno, contamos ahora con la presencia de Juan Carlos Andrés Roldán. Es enfermero, jefe de la unidad de vascular del complejo hospitalario y maestro de casi todos los que estamos aquí sentados. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, buenos días. De maestro nada, currante de a bordo. Quiero dar las gracias por acordaros de mí para la charla esta. Voy a procurar ser lo más breve posible. Habrá muchas diapositivas que me pase porque ya están tratadas, y lo que sí quiero decir, como hay personal por ahí que veo que es personal no sanitario, puede haber algunas fotografías que a lo mejor puedan resultar un poco impactantes, ¿no? De cara a lo que es el pie diabético, el mejor tratamiento del pie diabético es todo lo que hemos escuchado ahora, todo lo que es prevención. Si hacemos una prevención adecuada, es muy difícil que lleguemos a las situaciones a lo mejor que vamos a ver ahora en lo que os voy a contar yo, ¿no? De la diabetes no vamos a hablar nada porque ya lo ha hablado Juan, todo el tema de las amputaciones, la tasa de reamputación y todo esto, que lo dijo, nos lo estuvo contando Juan en la ponencia de él. Entonces, las amputaciones que nos pueden producir un mal cuidado de los pies en una persona diabética pueden ser amputaciones desde solamente un dedo, ¿no? Solamente un dedo, serán amputaciones de medio pie, como se ve en la diapositiva de la derecha, serán amputaciones por debajo de la rodilla, como en la diapositiva de la izquierda de abajo, o amputaciones por encima de la rodilla, supracondilias, como se ve en la... Es que no veo dónde está el puntero aquí. Pero a ver. Ahí está, es que vi... O sea, esta que es por encima de la rodilla, que ya serían amputaciones mayores. Las dos de arriba sería lo que se habla normalmente de amputaciones menores porque quedan puntos de apoyo de la extremidad, y las dos de abajo son amputaciones mayores porque ya no tenemos punto de apoyo y necesitaríamos colocar una prótesis. Y esto es un poco lo que nos decía Juan, las causas principales, que es la neuropatía en las tres versiones que tiene, que nos va a producir unas deformidades, la vasculopatía, que también nos va a producir alteraciones a nivel del riego, y junto con la vasculopatía y la neuropatía nos va a dar un pie de riesgo, y si a ese pie de riesgo le vamos a añadir una serie de factores desencadenantes de lesiones como traumatismos, higiene incorrecta, calzado inadecuado, pedicura doméstica, nos va a dar ya lo que es el pie diabético en sí, ¿no? El diagnóstico del pie diabético es un diagnóstico clínico, no hace falta hacer pruebas de ningún tipo. Si hacemos una exploración del paciente, como decía Juan, una buena anamnesis, y con ver el pie ya vamos a ver si ese pie es un pie diabético infectado o no es un pie diabético infectado, con una seguridad del 90% sin tener que hacer ninguna prueba diagnóstica más. Si vemos un pie que presenta unas callosidades de ese tipo, tendremos que ver esas callosidades en qué dirección van, porque es muy probable que este pie esté infectado. Si vemos un pie con una supuración, ya no tenemos que hacer más diagnóstico para saber que ese pie está infectado, y si vemos un pie que tiene una exposición ya tendinosa y ósea, se puede decir al 90% que ese pie tiene una infección, en mayor o menor gravedad. La etiopatología, que ya lo contó también Juan, a la cual yo lo que añado es que también están las implicaciones sociales, porque es cierto que en épocas como estas que hemos vivido de crisis, de que la economía está mal, las personas se cuidan menos, compran zapatos de peor calidad, no suelen ir a los podólogos, los calcetines son también peores, y como consecuencia de esa dejadez, entre comillas, por falta de medios económicos, también nos van a aparecer pies diabéticos con o sin infección. Las lesiones más frecuentes que tenemos van a ser lo que es la gangrena, la infección en sí y el mal perforante plantar como consecuencia de las neuropatías, como se ha dicho hasta ahora. Las gangrenas que tenemos en la parte superior, vemos ahí una gangrena. También hay que decir que cualquier dedo que veamos en un pie, lo que se dice dedo en forma de salchicha, aunque no aparezca ningún tipo de lesión externa ni nada, podemos garantizar que hay ese dedo en el interior tiene una infección sin hacer ningún otro tipo de pruebas, ¿no? Y después, cuando tenemos las callosidades estas, ¿no?, las hiperkeratosis, hay que valorarlas también porque, como os decía antes, es muy probable que nos encontremos debajo una zona que pueda tener una bolsa ahí infectada con un mal perforante plantar.
Como consecuencia de las neuropatías que ya nos lo había contado Juan y Vanessa, ¿no? Hay zonas de apoyos deficientes porque las estructuras del pie se nos vienen abajo, las arcadas plantares se modifican y si no se ponen unas plantillas adecuadas nos aparecen lesiones que se nos pueden infectar. La diabetes en sí, por todo lo que era la neuropatía, los que nos contaba Juan, aunque no tenga lesiones, esto nos va a producir una lisis ósea y muchas veces, aunque no tengamos ningún tipo de lesión, vemos en las radiografías las deformidades que hay y huesos que prácticamente han desaparecido como consecuencia de las neuropatías que nos había estado contando Juan. Ahí vemos este tipo de neuropatías, lo que nos aparecen los pies de charcot, las deformidades. Como un pie se queda más cuadrado y más corto que el otro, hay zonas de apoyo que se nos pueden infectar y que se nos vienen las estructuras plantares todas abajo, apareciendo la zona de apoyo, lo que es en el centro del pie, que es lo que se llaman los pies en mecedora, que si no tenemos unas plantillas adecuadas de descarga, nos van a producir a largo plazo lesiones y lesiones importantes de ese pie, ¿no? Y después está lo que es el tema de la isquemia, que la isquemia pues, nos va a producir lo que son las lesiones, que a veces son lesiones secas, gangrenas secas, lesiones secas de los pies, y otras veces van a ser lesiones húmedas, que realmente van a ser las que más nos van a tener que preocupar, porque los pies tienen 5 compartimentos, estos 5 compartimentos se nos van a infectar o uno o varios, pero los pies los tenemos muy mal diseñados, entre comillas, o sea, están muy bien, pero tenemos la mala costumbre que dormimos en las camas. Y al dormir en las camas solimos dormir con los pies hacia arriba. Entonces, como consecuencia de ello, a través de las vainas tendinosas, la infección que podamos tener ahí o el acúmulo de materia que podamos tener ahí van a ir hacia partes proximales, se van a introducir hacia la planta del pie. Por eso es conveniente en pacientes que tengan lesiones, drenarles luego bien, como veremos, y que aunque estén en la cama, de vez en cuando se sienten en la cama, cuelguen el pie hacia abajo, lo muevan el pie para que drene la acumulación que pueda tener ahí y no se nos vaya a hacer un absceso plantar mucho más profundo. La infección en el pie diabético siempre es una emergencia sanitaria, siempre que tengamos un acceso a una infección, lo que se debe hacer es abordarlo inmediatamente. Si es a nivel de una consulta mediante un desvidamiento cortante, si es en un hospital, se debería meter a quirófano y hacer un desvidamiento quirúrgico en condiciones para evitar que eso vaya más, porque siempre va a ser la infección en el pie diabético, nos va a aumentar la tasa de amputaciones y la tasa de mortalidad, como contaba también Juan en la presentación que nos hizo, ¿no? También hay que decir que, aunque tengamos lesiones en los pies, no todas las lesiones están infectadas, sino que es alrededor del entre el 60 y el 70% las que presentan infección. Y también hay que manifestar que la infección es mucho más responsable de amputaciones que las isquemias. Las infecciones son responsables de aproximadamente del 60%, son responsables de la mayoría de las amputaciones en el pie diabético. Se habla del 60 o 70% de las amputaciones del pie diabético son como consecuencia de las infecciones y no como consecuencia de isquemias, como muchas veces se piensa, ¿no? Y una infección de estas, aparte de todo el problema social que trae para la familia, que trae para el paciente, aumenta mucho el gasto social, se dispara y se mantiene en el tiempo si no se aborda bien. La infección necesita siempre una puerta de entrada a través de una maceración, una pequeña grieta, un pequeño traumatismo. Se nos va a manifestar a través de linfangitis, celulitis, accesos profundos o gangrenas, ¿no? Los signos locales de infección, como os decía antes, en la exploración que hagamos ya van a ser diagnósticos al 100% sin tener que hacer más pruebas. Si vemos un pie que huele mal, con fetidez, tiene zonas cutáneas que han cambiado de coloración, lechos de heridas que han evolucionado a más o se han puesto más feos, ¿no? Aparición de dolor en las úlceras, porque estas úlceras, aunque sean a veces úlceras muy aparatosas, como son personas que tienen neuropatías, suelen ser lesiones que no son dolorosas, ¿no? Aparece eritema, edema, linfangitis, supuración o crepitación. Estos son signos, ya digo, locales que al tenerlos el paciente, por lo menos un par de ellos, 2 o 3, ya nos van a decir claramente que ese pie está infectado. Vamos a tener, como decía,
los dedos antes estos en forma de salchicha, que quiere decir que debe haber una infección. Cuando tengamos un lecho de amputación alrededor del cual haya una zona eritematosa de mayor o menor extensión, será también un signo de un pie infectado, en el que aparezca ya supuración. Y después lo que es la exploración del contacto óseo. O sea, nosotros cuando tenemos un mal perforante plantar y metemos una lanceta o metemos una pinza y contactamos, que tocamos hueso, ahí ya, o sea, al 100%, sin hacer ningún tipo de otra prueba diagnóstica, de imagen ni de nada, podemos decir que ahí va a haber una infección ósea que puede ser de mayor o menor intensidad, de mayor o menor gravedad, depende de cómo esté afectado, pero siempre que haya un contacto óseo cuando metamos una pinza o algo metálico, una lanceta, y toquemos hueso, al 100% podemos asegurar que hay una infección en ese pie. Después tenemos unos signos generales que muchas veces tampoco, a veces aunque haya una infección importante, a veces no se manifiestan, pero cuando estos signos generales se manifiestan, como yo digo, debemos tener mucha precaución y llevar rápidamente el paciente a un centro sanitario, porque cuando nos aparecen los signos generales de infección corremos el riesgo de la que la persona nos haga una sepsis, y hay personas que se pueden morir no solamente por el pie diabético, sino hasta por úlceras, por ejemplo, venosas, que a veces parecen que no tienen tanta importancia. Y yo he visto en los últimos 2 años 2 casos de 2 personas con úlceras venosas, que ya afortunadamente en el hospital se ven pocas, porque en primaria se funciona muy bien en todo lo que es el abordaje de las heridas de miembros inferiores, pero personas que ingresaron con fiebre, que ingresaron mal, estuvieron en la planta, marcharon rápidamente para la UBI y, por desgracia, 2 de ellas a las 48 horas habían fallecido porque hicieron una sepsis, hicieron un fallo multiorgánico, que a veces no damos importancia a estas cosas, pero que realmente corre la vida del paciente. Y después lo que no se suele pedir muchas veces en las analíticas es la VSG y la PCR, que eso siempre nos dan información sobre la infección que puede haber, si puede haber infección de partes óseas o infección de partes blandas. Esto es lo que os he dicho ahora, que hay que tener siempre mucho cuidado, ¿no? Los tipos de infecciones que vamos a tener van a ser las celulitis, los abscesos o las infecciones necrotizantes en el caso de las infecciones de las partes blandas, porque en el pie diabético podemos tener infecciones de partes blandas e infecciones de partes óseas. Las de las partes blandas, ya digo que van a ser 3 tipos de infecciones. Las celulitis, lo que nunca se debe hacer, que por eso pongo esa diapositiva ahí, es marcar o señalizar dónde está, hasta dónde llega la zona eritematosa, porque el paciente se va a obsesionar. O sea, hoy en día que podemos coger un metro, medir o tirar una fotografía y ponerle después una regla para ver cuál se aumenta o no aumenta, lo que no se puede a un paciente es, igual que en las trombosis venosas, que a veces yo he visto pacientes que cuando tienen una trombosis venosa se les marca la vena, si son venas superficiales, hasta donde llega el enrojecimiento, y se pasa el paciente todo el día mirando a ver si eso le aumenta, si no le aumenta. Entonces en las linfangitis estas tampoco debemos marcarlo, porque no va a mejorar la lesión, y lo único que va a mejorar es la preocupación del paciente, que va a estar siempre preocupado si le va a más o le va a menos. Si sospechamos de un absceso plantar, mismamente, como la mayoría de los abscesos los pacientes son neuropáticos, podemos abordarles nosotros, ya digo, a veces en la consulta, si no, antes de que se deriven, le puedes meter las pinzas perfectamente, no les duele, y con el bisturí donde llegue la pinza, le hacemos un agujero, sacamos la pinza, metemos un drenaje, tiramos de él hacia arriba, y siempre colocar el drenaje en la parte más inferior, o sea, más distal de los dedos, más proximal del pie, por así decirlo, más separada de los dedos, por lo que os decía yo, para que no quede ningún saco donde se pueda acumular materia y se pueda expandir al resto del pie. Las lesiones están necrosantes, que siempre hay que quitarlas porque va a aumentar la lesión. Y después están las infecciones óseas, que pueden ser osteitis, si son de la cortical del hueso, osteomelitis ya si la infección es en un hueso profundo, ¿no? Como os decía antes, cualquier dedo, a lo mejor con cualquier pequeño roce, pero que veamos
que tiene, como es el caso de este dedo gordo, que le vemos ahí más gordo de lo normal, que tiene como una lesión superficial, a lo mejor no le damos importancia, pero les hacemos una radiografía, que era lo que yo os decía, los dedos en forma de salchicha, vemos cómo esas lesiones óseas, o sea, esas lesiones que aparentemente parece que no son graves, tienen debajo una lesión ósea importante. Las clases de infecciones. Pues las clases de infecciones, normalmente las que se utilizan hoy en día, la clasificación son una infección leve si la lesión es superficial y la celulitis que tiene alrededor de la lesión es menor de 2 centímetros. Son esas lesiones que se tratan bastante bien y no corre más peligro al paciente si no va más. Las lesiones moderadas, cuando la lesión es más extensa o es más profunda, viene en forma de fístula o la lesión que sea profunda porque afecte planos inferiores, ¿no? Y tiene ya una celulitis mayor de 2 centímetros. En este caso ya puede, si no se trata adecuadamente, puede aparecer ya una amenaza para la extremidad. Y las infecciones graves se aparecen signos ya sistémicos y entonces, como os decía antes, aparte de la extremidad, lo que no corre es peligro la vida del paciente, ¿no? Las lesiones que aparecen que nos pueden producir infecciones, como se había mencionado antes, son las neuropáticas, las isquémicas, las neuroisquémicas y las ampollas diabéticas. Las neuropatías, como había estado contando Vanessa, no va a incidir más, son por malas zonas de apoyo, que nos pueden producir lesiones que tenemos en la planta del pie, callosidades que si no se retiran por la fricción van a hacer una cavidad, la cavidad se va a llenar de seroma, o de cualquier otro tipo de líquido hemático que pueda aparecer, se nos va a infectar y nos va a hacer el perforante plantar y después los dedos en garra, que si no se tratan adecuadamente, pues con el roce del zapato nos van a producir las lesiones en los dedos. Y después las neuropáticas, como había dicho antes, todas las lesiones de la planta por el mal apoyo que habíamos comentado antes, ¿no? Las gangrenas húmedas, que hay que tratarlas rápidamente porque las gangrenas húmedas se nos van a diseminar con facilidad por el pie, y después tenemos las gangrenas secas, que las gangrenas secas pues se pueden abordar a veces los dedos o no se pueden abordar si no tiene más patología y dependiendo de la edad del paciente, porque puedes tener personas con un pie como ese, o un pie de estas características, si se lo metes a lo mejor a intervención quirúrgica, siendo personas a lo mejor de 80 y tantos o 90 años, corren más riesgos si le dejas con el pie, que puede marchar para casa perfectamente, hacer unas curas y tenerlo vigilado la enfermería que le trate, ¿no? Son pies que se momifican, que normalmente, si no tienen signos de infección, no van a tener ningún problema. Lo único que hay que decir a la familia es que puede ser que en algún momento, al quitar el calcetín, salga un dedo con el calcetín, porque eso se momifica y los dedos se pueden desprender, pero que a veces es menos peligroso mantener un pie en esas circunstancias con unos dedos así, que a lo mejor en personas mayores que tienen poco riesgo, someterles a intervenciones que les puede, si no tienen suficiente aporte sanguíneo, pueden infectarse después eso y tener un pronóstico peor, porque así pueden hacer a veces una vida más o menos normal, porque eso no les produce dolor de ningún tipo, solo es lo desagradable que puede resultar de verlo, ¿no? Y las ampollas diabéticas, que son lesiones que nos aparecen en zonas que no son de apoyo del pie, que pueden aparecer de un día para otro, dependiendo de la coloración que tengan, nos vamos a decir si es más o menos profunda, si son de color seroso normal, pues van a ser lesiones superficiales, si son hemáticas van a ser lesiones más profundas, que lo que hay que hacer es quitarlas la ampolla, drenarlas y tratarlas como cualquier herida normal. La prevención, con todo lo que se ha dicho, es lo mejor que existe para evitar todos estos problemas. Lo de la exploración que se decía de los pies diabéticos, hay que hacer una exploración siempre diaria a ser posible. Si la persona no ve, el familiar o el acompañante que se lo explore, porque a veces entre los dedos tenemos pequeñas lesiones, pequeñas grietas o pequeñas lesiones en espejo, como en el pie de la derecha, que aquí se ve grande porque es una fotografía esta grande, pero a veces son lesiones pequeñinas, a lo mejor del tamaño de una lenteja, que en personas que tengan mala visibilidad, como pueden ser los diabéticos, a lo mejor ni las ven, ¿no? Y después de lo que decía Vanessa, todo el cuidado de las uñas, pues tenerlas bien cortadas, no tenerlas como las de arriba, que es una uña para recoger cosas del suelo cuando se te caen, que pinchas y las subes para arriba, así no tienes que agacharte, ¿no? Pero que la higiene de las uñas es importante para evitar que se produzcan lesiones en el mismo pie o en el pie contrario, porque rocemos contra ellas. Y en la uña de la derecha
que es una uña por una infección de hongos. La diferencia que hay entre las uñas isquémicas, que son uñas que se engrosan con la edad y van a ser uñas duras, y las que tengan infecciones por hongos, que van a ser uñas engrosadas, pero uñas muy frágiles, es la diferenciación que tenemos, ¿no? Después, el tratamiento que debemos hacer en el pie diabético, a no sé quién se lo oí, no es mío, pero me gustó y lo pongo, que el tratamiento hay que hacerlo en 3D, y en 3D quiere decir que hay que poner las descargas adecuadas, bien como prevención o bien como ya de forma terapéutica, hacer el desbridamiento, bien como prevención si tenemos hiperkeratosis para evitar lesiones que aparezcan, ¿no? O después ya si hay lesiones para facilitar el drenaje de esa lesión, y después lo que es la desinfección en sí, o sea, que es todo lo que implica el tratamiento local y el tratamiento sistémico a base de antibióticos. De todas formas, yo os quiero decir que el mejor antibiótico que hay y el mejor regulador de la glucemia de los pacientes es esto: un bisturí. Nosotros, si abordamos las lesiones en cuanto quitamos la infección y en cuanto quitamos el acceso, el paciente va a mejorar rápidamente. Por eso hablo tanto e insisto en el desbridamiento de estas lesiones, porque va a ser de entrada el tratamiento más eficaz que vamos a tener cuando hay una infección. Haríamos el desbridamiento quirúrgico con el bisturí que os acabo de enseñar, la antibioterapia, y son pacientes que tienen infecciones, van a ser pacientes que van a estar un poco o mucho desestabilizados de las enfermedades previas que tengan, como puede ser la diabetes o cualquier otra enfermedad. Entonces es importante también a estos pacientes estabilizarlos lo antes posible, ¿no? Para evitar que tengan problemas a nivel general. Los cuidados de enfermería tienen que ser cuidados generales específicos para la patología que tengan, y después los cuidados propios de la úlcera, que es lo de la preparación del método del lecho de la úlcera, lo del Tainstein llevado, ¿no? En el cual habría que controlar el tejido no viable, el control de la inflamación y la infección, el control del exudado y la estimulación de los vértices epiteliales. Aquí hablaremos solamente de lo que es el control de la infección y de la inflamación, ¿no? En cuanto al tema del control de la infección, lo que os decía antes, el desbridamiento cortante, si lo hacemos en una consulta, o el quirúrgico, que sería lo ideal si está avanzado en un hospital, ¿no? Porque nos elimina cantidad de tejido necrótico y durezas, nos reduce la presión, facilita el examen de la herida, ¿no? Facilita el drenaje de lo que tenga acumulado dentro, estimula la cicatrización, y hay que hacer la salvedad que si son úlceras neuropáticas podemos ser agresivos en el desbridamiento, pero si son úlceras neuroisquémicas hay que hacer un desbridamiento un poco selectivo, porque si llegamos a tejido sano y no tenemos aportación sanguínea, se nos va a poder lesionar ese tejido, entonces después habrá que abordarlo de otra forma. Y hacer una limpieza de la extremidad adecuada, utilizar productos antibióticos si son necesarios a nivel local, y después apósitos o productos de plata y bactericidas para tratar la infección esta. En cuanto al desbridamiento cortante, en una úlcera, en una lesión isquémica como esta, os decía yo que se puede ser agresivo, que hay que hacer un desbridamiento selectivo poco a poco, y a veces pues cosas que parecían que podrían ser muy profundas, como en este caso, como vemos, pues es una lesión que era bastante superficial y después se puede ir tratando al paciente y puede ir mejorando. Si la lesión es neuropática, podemos abordarle en el mismo proceso un abordaje agresivo y dejar la lesión prácticamente limpia y empezar a tratarla, ¿no? Después podemos tener pequeñas lesiones que a veces pues no las damos importancia y no la quitamos, pero si nos fijamos, por ejemplo, en este dedo que parece que tiene una lesión importante y en este otro que estas lesiones son mucho menos importantes, si desbridamos, observamos como el segundo dedo, que parecía que era una lesión profunda, es una lesión superficial, y en el primer dedo la lesión más pequeña que tenía, que era esta, que nos parecía la menos importante, es la que realmente tiene más profundidad y tiene la zona necrótica por debajo, que sería la que nos podría dar más problemas. En cuanto cuando tenemos zonas hiperkeratosis o callosidades, habría que hacer la exploración esta que os decía yo antes, porque puede ser que la lesión no sea profunda, que sea una lesión superficial como en este caso, en la cual tú retiras toda la hiperkeratosis y vas a tratar la lesión como una herida normal,
siempre aplicando las descargas que decía Vanessa para favorecer y todo el proceso ¿no? Pero que pueden ser siempre que desbridar porque pueden ser lesiones profundas o pueden ser lesiones superficiales, como en este caso. Las ampollas diabéticas que os decía antes, si nos aparecen, las quitamos la ampolla, le ponemos un apósito para hacer una cura en ambiente húmedo y a los 8 días veis esa lesión que cerró completamente, ¿no? La limpieza siempre es importante porque se libera gran cantidad de material necrótico de la lesión y nos va a facilitar que aparezca un riesgo de infección. Ahí vemos, por ejemplo, una pierna que se ve que está como bastante mal, que tiene ahí costras, que puede tener lesiones. Esa pierna se le da una crema hidratante, por ejemplo, que tengamos. Volvemos a los 20 minutos con una esponja y una palangana y a los 20 minutos la pierna está así. O sea, muchas veces la limpieza es fundamental porque debajo de todas esas costras que nos aparecen ahí, si no hacemos una limpieza como en este caso, se nos puede acantonar gérmenes y aparecer después úlceras e infecciones. Y esto está hecho a los 20 minutos. O sea, esto no es una mandanga que os cuente yo, esto es realmente así. Se le hidrató y a los 20 minutos con esponja y jabón le quedó la pierna en esas circunstancias. Después, productos que tenemos para el cuidado de las heridas con infección, pues tenemos pomadas, por ejemplo, como la bumpirocina, que es eficaz frente a gérmenes aerobios y gran positivos y gran negativos, el ácido fusídico, que también abarca cantidad de gérmenes, el nitrofural, que es poco activo frente a pseudomonas y gérmenes gran negativos, prácticamente está en desuso, aunque hay mucha gente que lo sigue utilizando, más que nada porque suele dar muchas alergias, a veces muchas intolerancias, ¿no? Y dicen que favorece el desarrollo de las pseudomonas. La sulfadacina de plata, que sí que tiene un espectro muy amplio y que de entrada pues a lo mejor debería ser el antibiótico tópico de primera elección en las heridas crónicas hasta que tuviéramos un resultado, pero después si vamos y miramos el prospecto resulta que las aplicaciones son la bumpirocina entre 8 y 12 horas, el ácido fusídico cada 8 horas, el nitrofural cada 24 y la sulfadacina de plata de cada 6 horas. Yo no sé si alguno hacéis esto. O sea, muchas veces estamos haciendo curas que no estamos haciéndolas de forma adecuada. Entonces, yo soy partidario de utilizar productos con plata. Les tenemos la presentación en apósitos, les tenemos en geles, les tenemos cantidad de presentaciones hoy en día en mallas, ¿no? Y le podemos utilizar como profilaxis o como tratamiento de las infecciones en las heridas. Yo aquí, por ejemplo, en el caso de la plata, se libera sobre la lesión y es efectiva, ya digo, sobre muchos gérmenes. Yo, en muchos foros y en muchos sitios se dice que la plata no se debe utilizar más de 15, 20 días y tal. La experiencia que tenemos nosotros, sobre todo con pacientes isquémicos con heridas tendentes a la reinfección, es yo soy partidario y no ha habido ningún problema de prácticamente utilizar apósitos de plata hasta que esté la herida cicatrizada por completo. Y esto lo dices en algunos foros y te ponen a parir entre comillas y discutes mucho. Pero la experiencia que tenemos nosotros en el hospital es que tienes pacientes que después de 2 meses de tratar a un paciente con apósitos de plata, que lo tienes bien, le haces un cultivo, es negativo, lo dejas hacer otro, es negativo, y quitas la plata y a los 8 días se te infecta y lo que has ganado en 2 meses lo pierdes en 8 días, con lo cual hemos optado siempre que podemos de mantener la plata prácticamente hasta la cicatrización, o lo recomendamos porque nosotros ya no lo tenemos allí una vez que marcha del hospital, ¿no? Hay apósitos que se usan también a nivel hospitalario, que son apósitos de colágeno con gentamicina, que eso se pone en las heridas intraoperatoriamente en quirófano y después lo puedes ir poniendo en las plantas si están los pacientes ingresados, que se va reabsorbiendo y es bastante eficaz. Le hay también, aparte de llevar gentamicina, que lo que lleva también es vancomicina, lo que pasa es que se le sacaron al mercado cuando la crisis y los apósitos estos de gentamicina, que son más o menos de este tamaño, valen unos 200 y pico euros, y el mismo apósito en vancomicina, que iría muy bien para los pies diabéticos, no le han llegado a sacar al mercado porque se les salía por un coste de unos 600 euros. Entonces le sacaron justo cuando empezó la crisis y que yo sepa no está comercializado. No sé si en algún sitio lo tienen o no lo tienen. Y después tenemos productos para la desinfección y la descontaminación, como la povidona iodada, la clorexidina,
todo lo que es la polisamida y el ácido hipocloroso. No voy a entrar a hablar de este tema porque últimamente de todo lo que se decía antes se están diciendo cosas contrarias ahora. Del betadine, que era un producto muy bueno, pasó a ser un producto muy malo, ahora otra vez se está diciendo que son productos que va bien con el biofil y tal. Entonces cada cual, os los dejo ahí, buscáis bibliografía, y por ejemplo cualquiera de estos 4 productos en pies diabéticos funcionan bien, Les hay que van muy bien para quitar lo que es el biofil, otros no son tan eficaces contra el biofil, y lo que sí es cierto es que la povidona iodada o la clorisedina, por ejemplo, en solución alcohólica, cuando tenemos gangrenas húmedas en los pies para que esa gangrena se momifique y se seque, si ponemos povidona o alcohol yodado o clorisedina alcohólica, son eficaces, Y entonces, lo que quiero decir, aparte de todo lo que se decía, yo siempre el betadine le estuve defendiendo como en las gangrenas húmedas, cuando queríamos parar esa gangrena y modificar ese dedo, siempre fue eficaz, ¿no? Que en algunos congresos lo decías, en algunas charlas, y te sacaban evidencias científicas, dije, me parece muy bien las evidencias científicas, pero hay otra evidencia que es la evidencia de la clínica diaria y de la práctica diaria, que si te funciona, o sea, y estás comprobándolo, que en estos casos iba bien. Resulta que ahora hay estudios de la povidona que están saliendo, que es una maravilla. Entonces, por eso os digo que cada cual que miréis, busquéis bibliografía y saquéis vuestras propias conclusiones. La terapia de vacío va muy bien también en los pies diabéticos, es difícil a veces de poner. Lo ideal sería hacer un desvidamiento quirúrgico en condiciones y después poner una terapia de vacío si está infectado con instilación de antibióticos. Eso nosotros no lo ponemos. Y a veces, ya digo, es difícil poner terapias de vacío en los pies, aunque ahora se tienen los apósitos estos puente que puedes poner y el paciente puede caminar, pero de todas formas ya veis que a veces son entre los dedos, y es difícil de ponerlo y que no haya fugas, y son a veces los pacientes hospitalizados, pacientes mayores que no controlan bien y mueven mucho el pie y al final terminan por fugar, pero las veces que se puede poner los resultados son buenos, ¿no? Mira, os voy a traer un par de casos clínicos si tengo tiempo. ¿Qué tal vamos de tiempo, Fran? Este es un caso que llegó, un pie diabético, es 2 en 1, Estos son 2 casos en 1 y para que veáis el hecho de no hacer caso a las recomendaciones que se le manifiesta al paciente, las consecuencias que puede traer. Llegó, lógicamente, tuvieron el acierto de meterle luego en quirófano, le desbridaron, le dejaron el pie en esas circunstancias, ¿no? Le estuvimos curando, o sea, sobre la marcha le ibas quitando los esfacelos que tenía, le curábamos con apósitos liberadores de plata, le aproximaba los bordes con un vendaje un poco compresivo, hasta que eso se limpió bastante. Se hacían las curas cada 72, 96 horas, dependiendo del exudado que tenía. Cuando dejó de tener exudado, se le pusieron también apósitos de fibra de colorides sin plata, ¿no? Se le aproximaron los bordes, fue cerrando y cerró totalmente a los 83 días, ¿no? Ahí tenemos todo el proceso, cómo fue siguiendo, cómo cerró, cómo fueron los puntos, cómo fue cerrando el pie. Y cuando el señor marchó de alta con el pie en estas circunstancias, y además era un señor que tenía medios económicos, se le dijo, vete a un podólogo que te haya una plantilla de descarga, porque si no corres el riesgo de, al tener un apoyo muy deficiente y al ser una amputación atípica de un pie, que te han quitado el primer dedo y el segundo dedo, que son los que realmente son las zonas de apoyo, te va a traer consecuencias graves. Pues esto marchó en agosto y en octubre nos llegó con esa lesión. No fue al podólogo. Llevaba ahí las cabezas del tercer, cuarto y quinto meta prácticamente expuestas, se tocaban con la pinza perfectamente, y como consecuencia de ello, de no hacer caso de las recomendaciones que se le hizo, lo que terminó fue con una amputación tarsial, y marchó para casa en esas circunstancias. No se volvió a poner plantillas, aunque se le dijo, y volvió a reingresar hace poco, que ya dije, no le hago más fotos porque mira, ya no merece la pena. Tuvieron que hacerle otra amputación atípica, sigue apoyando el pie, tiene solamente la parte de atrás del pie del calcáneo, pero llegó otra vez con toda la zona de la parte delantera del antepié, o sea, lesionado igual que la anterior. Entonces,
hachazo otra vez, como yo digo, y al caldero, y al final se va a terminar con una amputación por debajo de la rodilla por no gastarse 4 pesetas en una plantilla adecuada, ¿no? Bueno, ahí vemos la evolución del caso. Y después este otro caso clínico que está en caliente, que es un paciente que ingresó con un pie en esas circunstancias. Él nos ingresó a últimos de enero por ahí, decía que llevaba 8 días o así solo con la lesión esa, 8 o 10 días, yo no me lo creo, creo que llevará bastante más tiempo. Se le estuvo curando con distintos productos, pomadas antibióticas, porque en primaria no sé si teníamos autonomía o no, pero en el hospital a veces te ponen las órdenes médicas curar con, y según están los tiempos, pues hay que curar con, porque si el pie va al caldero, y muchos a lo mejor después sabes que va a ir mal, y hay una denuncia, si tú no curaste con lo que mandaron, a lo mejor te empapela. Entonces el pie no evolucionaba, le iban a hacer ya una amputación, el paciente no quería amputarse y entonces yo, además hubo un cambio de médico porque discutió con el médico que le llevaba, le cogí otro médico que era más accesible y dije, déjanos el pie al equipo unos días a ver cómo evoluciona. Entonces optamos por ponerle unos apósitos liberadores de plata de estos que desbridan mucho, que son los que se llama según el marketing que tienen del complejo lipidocoloidal, ¿no? Se le empezó a poner el apósito ese con liberadores de plata, le empezó a limpiar el pie, ¿veis cómo fue limpiando? Llegó un momento en que ya no tenía infección, entonces optamos por ponerle una terapia de vacío. Si os fijáis para los dedos, o sea, ahí fue la repanocha para ponérselo, porque como veis, tiene la lesión justamente hasta la base de los dedos, no había forma humana, por así decirlo, de poner una terapia de vacío y que eso no fugara. Entonces lo que hubo que hacer es poner la terapia de vacío y después prácticamente los dedos, hacerle unos dedales y brindarle todos los dedos porque si no fugaba por la punta de los dedos. Aparte de esto, como no tenía infección, lo que le echamos también, le pusimos fue proteasa activa, ¿no? Que me parece que la he visto por ahí en algún sitio en la mesa. Le echamos la proteasa activa y la terapia de presión negativa y veis ahí el pie cómo fue evolucionando. Esto ya es el 12 de abril. El 19 de abril tenía la lesión en esas circunstancias. El 20 se le hizo un injerto y a los 4 días se le levantó el injerto y veis el pie cómo está prácticamente un pie que iba a ser amputado, como quitando una zona que tiene aquí, que ahí no le va a prender. Ayer se le hizo otra vez otra cura, porque este paciente ahora pasó para plástica, no lo tenemos nosotros, pero fui a verlo, cuando le curaron, tiene el injerto todo bien prendido, menos una pequeña lesión aquí que cerrará por segunda intención si no tiene ningún problema. O sea que ahí podéis ver como un pie que de entrada se quería amputar con unos cuidados adecuados y a veces con la colaboración del paciente, pues eso se solucionó. Y como conclusión podemos decir que las úlceras del pie diabético son un proceso patológico colónico, que la etiología puede ser variada de la neuropatía arterial e infección traumática. El diagnóstico se basa, como decía Juan, en un buen interrogatorio y una buena exploración, ¿no?, arterial y neurológica, que el tratamiento siempre debe incluir curas locales y generales, que es importante que exista un registro unificado, que siempre en los tratamientos debe ser consensuado por el equipo y que el paciente lo acepte, porque a veces son tratamientos nuevos que hay que decir al paciente, pues mira, son productos que están en el mercado, no se tiene mucha experiencia con ellos, porque hoy en día ellos tienen su tablet y su ordenador en la mesita y en cuanto le pones algo nuevo te dicen, ¿y esto qué es esto? Y dices, es esto, y van y te lo miran. Entonces a veces son productos nuevos que en los chats o en los foros unos dicen que sí, otros dicen que no, entonces se le dice, o sea, la mejor forma de decirle es, mira, este pie te lo quieren amputar. O sea, de amputar tiempo queda, te ponemos este tratamiento, si te va bien puede ser que salga el pie, puede ser que no salga el pie adelante, tú decides. Y si él dice sigue para adelante, como en este caso, en este último se decidió y al final esperemos que eso pues quede ahí, ¿no? Y hacer siempre una evaluación del trabajo que realizamos para ver los errores que cometemos, para poder mejorar la calidad de asistencia al paciente, ¿no? Y ya para terminar,
Ahí os voy a dejar un par de frases. Esta que dice que la patología del pie parece sencilla para quien no la conoce y compleja para quien empieza a conocerla. Entre más se conoce el pie diabético, más complejo nos va pareciendo. Y después otra frase, que esta es mía, donde digo que porque las heridas crónicas no debemos preocuparnos, que de las heridas crónicas debemos ocuparnos. Que hay muchas veces que hablas con algún compañero o con alguien y te dice, estoy más preocupado, tengo un pie, tengo una úlcera. Es que siempre dice, estoy muy preocupado. Entonces yo digo que no hay que preocuparse, están ahí y lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Siempre digo que es como los hijos. O sea, que de los hijos no tienes por qué preocuparte de los hijos, lo que tienes que hacer es ocuparte de los hijos para después no tener preocupaciones. Y como los pies son muy agradecidos, nos dan las gracias por los cuidados que les prestamos y yo, pues no voy a ser menos que los pies, os doy las gracias por vuestra asistencia. Cualquier cosa que tengáis o cualquier duda, o sea, arriba en la planta donde se asocia, lo que queréis preguntar o comentar, o si llegáis a algún paciente que marcha del hospital para allá, o sea, con toda confianza podéis llamarnos, por ejemplo, esa sería parte de las hojas que mandamos al centro de Intranet, o si es en un centro que va en ingreso de las hojas de cuidado de enfermería. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Comentaros que hasta las 12:30 no volvemos a la jornada. La cafetería del CRE está ahí cerquita y es estupenda. Pero comentaros también que durante esta media hora tenemos la exposición de estos productos, ¿no? El tema de la tecnología textil a mí me parece una pasada, es algo de futuro. O sea, poder llevar en un calcetín, en una camiseta o en ropa interior algo que te está tratando, para mí es una herramienta de futuro y muy importante, una realidad ya. Y el tema de la tecnología de vacío, como hemos visto, no es de futuro, es ya de presente. El tema de la presión negativa la tenemos ya a nuestro alcance y saber utilizarla para nosotros es una herramienta fundamental. Tanto para Farmic, Pablo Cerame con la presión de vacío, como la gente de Mubu con Pepe Domene, que están encantados de mostrarnos los productos. Hasta las 12:30 entonces. Muchas gracias.